Bienvenidos a una clase más de Epístolas Paulinas. Estamos en el primer trimestre de estas clases de Epístolas Paulinas. Recuerden que en el siguiente trimestre y en el siguiente vamos a seguir viendo más acerca de las Epístolas Paulinas porque vamos a estar cubriendo todas las epístolas de Pablo, bueno, aparte de Romanos que la vieron en una clase aparte. Y estamos estudiando Primera y Segunda de Corintios en este trimestre. Así que vamos a entrar ahora a Segunda de Corintios. Ya vimos una introducción a Primera de Corintios y luego vimos todo el contenido de Primera de Corintios en dos clases. Ahora haremos lo mismo con Segunda de Corintios. Vamos a ver primero una clase de introducción a la epístola y posteriormente vamos a tomar dos clases para estudiar el contenido de Segunda a los Corintios. Y bueno, obviamente como ambas cartas van dirigidas a la misma iglesia, ambas cartas están relacionadas, de hecho están muy relacionadas porque lo que vamos a ver es que realmente forman parte de una secuencia de correspondencia que hubo entre Pablo y los corintios por un lapso de tiempo. Entonces vamos a entrar a la introducción y tenemos que empezar hablando un poco del contexto histórico de Segunda de Corintios, que es lo que nos va a ayudar a situarnos eh, o más bien a situar ambas cartas y entender la conexión o la relación que hay entre estas dos cartas. Este contexto histórico nos va a dar, nos va a ir trazando, ¿verdad?, la historia de lo que va ocurriendo con Pablo en este periodo de tiempo, que también va de la mano de lo que podemos descubrir o leer en Hechos. Bueno, después de Primera de Corintios, los problemas en la iglesia parece que se resolvieron, o vamos a hablar de los problemas que Pablo trata en Primera de Corintios. Recuerdas que nosotros vimos el contenido de Primera de Corintios basado en la resolución a diferentes problemas que Pablo está tratando en Primera de Corintios. Bueno, estos problemas se omiten en Segunda de Corintios. Esto nos da ya la idea de que estos problemas se tuvieron que haber resuelto y por eso Pablo ya no vuelve o ya no reitera estos asuntos. Y también vemos que Tito fue a la ciudad de Corinto o con esta iglesia de Corinto y lo que podemos descubrir en Segunda de Corintios es que Tito da informes. Entonces parece que Tito fue enviado para supervisar. Pero lo que podemos observar ya en Segunda de Corintios, que nos da la idea de un contexto histórico de lo que pudo haber pasado después de la Primera de Corintios, es que algunos judaizantes, muy probablemente judaizantes, se introdujeron en la iglesia y a su vez comenzaron a hablar mal del apóstol Pablo. Es decir, trataron de echarle tierra al apóstol Pablo para que los corintios eh, tuvieran como una reacción en contra del apóstol Pablo. Vamos a ver un poquito más de eso. Lo que podemos descubrir o lo que podemos trazar tomando el relato de Hechos, si no me equivoco es en Hechos 18, 19, 20, en esos capítulos, lo que podemos descubrir trazando ese relato de que nos da Lucas y lo que vemos en Primera y Segunda de Corintios es lo que nos da más o menos una línea de tiempo de estos años en el ministerio de Pablo, que lo vamos a ver más adelante a detalle o gráficamente esta línea de tiempo. Pablo dejó Éfeso. Recuerdas que cuando escribe Primera de Corintios, Pablo está en Éfeso. Ahí estuvo 2 años y medio ministrando y lo que vemos aquí en Segunda de Corintios es que Pablo fue a Troas y que también probablemente mientras estaba en Troas sufrió persecución. Él menciona persecución en Asia, pero toda esta región es la región de Asia. Éfeso, Troas, todos estos pueblos que están contrarios, si tú lo puedes ver en un mapa, creo que estoy pensando ahora mismo que hubiera sido bueno haber mostrado un mapa de esto. Es contrario, ¿verdad? La región de Macedonia, y ahí el mar como está entre estas dos regiones. Entonces, después de esto, sufre persecución en Asia y Pablo se mueve a Macedonia. Y mientras Pablo está en Macedonia, Tito llega a Pablo. Todo esto lo encontramos en 2 de Corintios. Todos estos detalles
de este contexto histórico pueden ser trazados directamente de la carta de Segunda de Corintios. Entonces Tito llega con Pablo con reportes de los corintios y entonces desde Macedonia el apóstol escribe Segunda de Corintios. Hasta aquí podemos trazar un poquito con la ayuda de lo que vemos en Primera de Corintios, lo que vemos en Segunda de Corintios y también el background que nos da Hechos, el trasfondo que nos da Hechos, nos ayuda a visualizar qué es lo que está pasando o trazar un poquito los eventos de la vida de Pablo en el contexto de estas dos cartas. Entonces, esto nos lleva a la ocasión y al propósito. Recuerdas que en las cartas de Pablo es muy importante entender qué es, tratar de entender, vamos a decir, qué es lo que ocasiona al apóstol a escribir cierta carta y para qué lo hace. Es decir, lo mismo que lo ocasiona es lo que nos da el propósito de la carta. Y ya cuando descubrimos el propósito de la carta, estamos muy cerca de atinarle a interpretar cada cosa que nos dice la carta, qué es lo que nos interesa. Nos interesa descubrir qué es lo que Pablo quería decir, porque lo que Pablo quería decir es lo que el Espíritu Santo inspiró y entonces es lo que el Espíritu Santo nos habla aún en nuestros días. Es ahí la importancia del papel de hacer una buena hermenéutica de estas cartas en la que descubrir o indagar en la ocasión de la carta que nos lleva al propósito se vuelve fundamental. Lo que ocasionó a Pablo escribir esta carta fueron al menos tres factores que vemos en la misma carta. Esto no es que nos los estamos inventando o lo estamos sacando de algún, eh, ¿verdad? De algún escrito extra a Segunda de Corintios. Esto está en la misma carta de Segunda de Corintios. Primero lo que vemos es que hay una buena respuesta de los corintios a una carta anterior a Segunda de Corintios, pero atención, aquí es donde me empieza la parte interesante. Esta carta no es la carta que tenemos como Primera de Corintios, es otra carta. Y es algo que obviamente se analiza. Obviamente hay quienes piensan que sí se trata de la primera carta, lo vamos a ver ahorita, no me quiero adelantar. Entonces, hay una buena respuesta de los corintios a una carta anterior del apóstol y Pablo quiere como felicitarlos o agradecerles o elogiarles de que han dado una buena respuesta a esta carta. También la presencia de falsos apóstoles que atacan a Pablo. Eh, Vemos que toda la carta es una defensa de Pablo. Pablo está defendiéndose porque hay una mala opinión ya en la iglesia de Corinto acerca de Pablo y esto no es más que introducida por falsos apóstoles o falsos maestros o judaizantes que estaban probablemente metiendo ideas acerca del apóstol Pablo. Y lo otro que vemos, el otro tema que vemos es la intermitencia en la ofrenda para los de Jerusalén, es decir, que los corintios han dejado de dar la ofrenda para los creyentes en Jerusalén, lo cual lo hacían constantemente y Pablo quiere que ellos continúen haciéndolo. Probablemente dejan de dar esta ofrenda por la misma razón de que están desconfiando del apóstol Pablo. Entonces Pablo se defiende porque Pablo a visitar, a ir a visitar de nuevo a los corintios para que le den de nuevo la ofrenda que va a llevar él a Jerusalén. Y por eso el otro factor, bueno, había puesto tres factores, por ahí me equivoqué, son cuatro factores que ocasionaron a Pablo escribir esta carta. El otro es la visita, y bueno, ya lo mencioné, si decía yo algo me falta, es esto, la visita que Pablo hará pronto a Corinto, que se los hace saber, porque leía un comentarista que decía, la segunda de Corintios es como una preparación para el viaje que Pablo va a hacer a Corinto. Es decir, Pablo está planeando ir a Corinto, pero sabe que no será bien recibido en Corinto, porque hay ahí quienes están diciendo cosas malas acerca de Pablo, están sembrando, vamos a decir, cizaña, están sembrando ideas contra Pablo en la iglesia. Y entonces Pablo
escribe esta carta como para preparar el ambiente para que lo reciban bien y se reintegren a la ofrenda para los de Jerusalén, porque Pablo va a pasar solamente un tiempo en Corinto, unos meses, y va a ir hacia Judea. Y eso nos los narra incluso Lucas. Entonces, aunque Pablo trata diferentes asuntos, la carta tiene el propósito de preparar el camino para su próxima visita, como ya dije. La carta por eso puede catalogarse como una apología, o sea, una defensa para eliminar cualquier obstáculo entre Pablo y los corintios para su visita. Esta carta puede catalogarse como una defensa del apóstol Pablo acerca de su apostolado, lo cual va a preparar el ambiente para su próxima visita en Corinto, que también va a ayudar a que los corintios se reintegren a la ofrenda para los de Jerusalén, que Pablo va a llevar pronto a Judea. Es básicamente ese propósito. Estos asuntos o los diferentes asuntos que vemos, los diferentes factores que vemos aquí, han llevado a muchos a cuestionar la unidad literaria de Segundo de Corintios. Esta ha sido puesta seriamente en duda por muchos eruditos debido a que ven principalmente, muchos de estos críticos ven principalmente los capítulos 1 al 9 como una composición aparte de los capítulos 10 al 13. Es decir, hablan, algunos eruditos hablan de dos cartas separadas que forman parte de una misma. Incluso hay quienes dicen que la carta a la que Pablo se refiere en los primeros capítulos de Segunda de Corintios en realidad son los capítulos 10 al 13, es decir, esta es la carta perdida a los Corintios, que fue antes, es decir, así como 10 y 13 hubieran sido una carta anterior al 1 y el 9, que fueron la carta posterior, algo así, no sé si me estoy dando a entender. Entonces critican, básicamente están diciendo que Segunda de Corintios en realidad son dos cartas compuestas. El asunto es que obviamente esto lo hacen desde un criterio en el cual ponen en duda la misma escritura o la misma escrito de Pablo. Ahora, hay argumentos para la unidad literaria de toda la carta y es lo que vamos a sostener y lo que creemos es que Segunda de Corintios es una misma carta, es decir, hay más razones para pensar que se trata de una misma carta compuesta por un mismo autor en un mismo periodo de tiempo. Eso sí hay que señalarlo o aclararlo, es que probablemente esto de que sean un poco diferentes del 1 al 9 y del 10 al 13 tenga que ver con que ambas partes fueron compuestas en momentos diferentes. Es decir, aunque Pablo envió solo una carta junta, todo esto, en realidad pudieron haber sido compuestas una parte, no sé, esta semana y en un mes o 2 meses escribió la otra parte, algo así. Ahora hay argumentos para la unidad literaria de toda la carta. Primero es que los cambios de tono en las cartas de Pablo son muy comunes. Es decir, no es raro que cambie un poco el tono en las mismas cartas de Pablo. Es algo muy común en su forma de escribir. Y esto probablemente tenga que ver con el hecho de que escribir una carta en ese tiempo no era lo mismo que escribir un correo en nuestros tiempos. En nuestros tiempos nosotros escribimos un correo electrónico o no sé, un WhatsApp o algo. Vamos a hablar de algo más desarrollado, más detallado, ¿verdad? Como si fuera una carta o una publicación en redes sociales y la escribimos en un momento, es decir, 10 minutos, 15 minutos, media hora. En ese tiempo, escribir una carta no era como de un centón, vamos a decirlo. Escribir una carta llevaba tiempo. Más una carta del tipo epistolar, es decir, una carta que va a ser leída ante un público, pues se tomaba el tiempo necesario para hacerse. Entonces, las cartas llevaban varios días de composición o varias semanas, incluso algunos piensan que hasta meses en los que estaban escribiendo esta carta. Y es por eso que hay cambios de tono, cambios de humor, incluso cambios de tema, porque, por ejemplo, puede que Pablo escribe algo esta semana y al siguiente mes recibe noticias y dice, sabes que me voy a esperar entonces a que reciba esta noticia, recibe noticias y entonces Pablo
escribe más y añade más a esta carta. Es lo que probablemente pasó con Segunda de Corintios. Ambas secciones también pueden unirse con el propósito y tema de la carta, que es la apología y defensa de Pablo. Es decir, aunque parecen tocar temas diferentes del 1 al 9 y del 10 al 13, ambas secciones pueden unirse bajo el mismo propósito que ya hablamos, que Pablo está preparando el camino con una defensa de sí mismo para su llegada a Corinto. Y luego vemos expresiones similares en ambas secciones. Es decir, estas partes de ambas secciones se parecen. El 3:9 se parece al 11, el 15. El 1:17 se parece al 10:2. Si quieres, tú lo puedes checar con calma en tu casa, ponerle pausa y checarlo con calma. 6:13 es similar al 12:14. 3:12 es similar al 12:11. 4:12 es similar al 12:16. 2:17 es similar al 12:19. Similar, estamos hablando de que son expresiones similares o bajo una temática similar, lo cual nos habla de una unidad literaria en estas dos o en estas dos partes de la carta. Entonces, creo que hay razón para pensar que se trata de una sola carta más que en dos separadas, ¿verdad? Dos secciones separadas. Además que obviamente hay solamente una salutación inicial y una salutación final, lo cual encierra estos dos contenidos o estas dos partes en una misma epístola. La autoría de Pablo, al igual que en la primera, la autoría de Pablo en la segunda, los Corintios, no se suele poner en duda. El autor se identifica como Pablo en dos ocasiones incluso, y el tema de la apología del apostolado y el tono tan cercano a los Corintios hace imposible que se trate de algún impostor. Es decir, ningún impostor podría decir las cosas que Pablo está diciendo en esta carta. Esta carta es muy personal, es la carta más personal del apóstol Pablo. Si hay una carta de la que no podemos dudar que Pablo la escribe, es Segunda de Corintios, porque Pablo cuenta detalles súper importantes de su ministerio, de su apostolado. Está defendiéndose, está defendiendo su persona, su apostolado. E incluso la epístola es identificada como Paulina desde Policarpo, estamos hablando del 105 después de Cristo, y también fue identificada por diferentes padres de la iglesia como Paulina, por Ireneo, por Clemente de Alejandría, Tertuliano y Cipriano. Bueno, eso es un dato extra nada más. Para confirmar esto, que realmente no se suele dudar mucho de la autoridad de Pablo en Segunda de Corintios, como tampoco de la Primera de Corintios. Bueno, ahora hablemos de la fecha y el lugar de composición de Segunda de Corintios. Si tomamos como punto de partida la fecha de Primera de Corintios de 55 después de Cristo, entonces podemos fechar a Segunda de Corintios en el 56 después de Cristo. Y esto tiene una razón. La razón eh, que hay de fecharlo tan cercano es porque Pablo se encuentra en Macedonia. ¿Recuerdas? Pablo se encuentra en Macedonia y esto lo vemos en los detalles de la misma epístola. Pablo deja claro en la misma epístola de 2 de Corintios que él está en Macedonia. Y aquí cuadramos entonces el contexto que nos da Hechos con el contexto que nos da Primera y Segunda de Corintios. Entonces, lo que podemos deducir con todo esto es que hay una fecha de unos 18 meses aproximadamente entre ambas cartas. Vamos a presentar, vamos a ver esta cronología. Voy a seguirla con el mouse para que vayan viendo. En Corinto estuvo en el 52 después de Cristo. Recuerdas que cuando vimos la introducción a Primera de Corintios decíamos que esta fecha es una de las más seguras del ministerio de Pablo, porque menciona directamente el libro de Hechos cuándo sucedió esto. Luego, en el 53, más o menos, Pablo se va a Éfeso. Y Pablo está en Éfeso 2 años y medio. Por lo que ya vimos en la carta de Primera de Corintios, Pablo pudo haber escrito alrededor del 55 después de Cristo la primera carta de los Corintios. Y en ese lapso de tiempo, por lo que vemos en Primera de Corintios, Pablo visitó por lo menos una vez a los Corintios y también
muy probablemente se estuvo enviando cartas, tanto él como recibiendo de los corintios en este lapso de tiempo. Y luego tenemos a Pablo que termina después de 2 años y medio su ministerio en Éfeso. Esto nos deja aproximadamente a mitad del 55 después de Cristo, pero lo que vemos es que Pablo pensaba ir de nuevo a Corinto, aunque después de Primera de Corintios Pablo pudo haber visitado Corinto. El asunto es que Pablo menciona que quiso ir 2 veces a Corinto, pero no pudo ir otra vez, o sea, solo fue una vez. Después de esta vez, vio un asunto que había en Corinto y escribió una carta severa. Esto ya es una posición más, una interpretación de lo que Pablo dice en Segunda de Corintios, en el cual hace una visita, la visita que fue con tristeza, y entonces escribe una carta más severa, en la cual prácticamente regaña a los corintios. Esto pasa en este tiempo. En este tiempo Pablo había prometido o había dicho a los corintios que iba a visitarles otra vez después de esta primera visita, pero Pablo no pudo ir porque se le abrió la oportunidad de llevar el evangelio a Troas, y lleva el evangelio a Troas, pero también es perseguido, y esto lo lleva a Macedonia. Eso nos deja un lapso, unos cálculos de unos meses, porque Pablo pasó el siguiente invierno, lo pasó en Corinto. Entonces, en el 56 después de Cristo, Pablo está escribiendo Segunda de Corintios mientras está en Macedonia, y por lo que vemos en Romanos que Pablo llevó el evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico, es muy probable que en este periodo en Macedonia es cuando Pablo llegó hasta Ilírico con el evangelio. Y por eso la mayoría piensa, bueno, no solo por eso, sino además de otras cosas, que durante su tiempo en Corinto, Pablo fue que escribió la carta a los romanos. Básicamente, esto es una línea de tiempo de estos años de la vida de Pablo, que son algunos de las fechas de la vida de Pablo en las que podemos fechar un poquito más certeras. Recuerdas, el punto de partida es el 52 después de Cristo y su ministerio en Corinto. De ahí prácticamente los historiadores o los eruditos van para atrás y para adelante en la vida de Pablo. Entonces, Segunda de Corintios fue escrita desde Macedonia, como se nos deja ver en el 2.13, en el 7.15, en el 8.1 y en el 9.2. Realmente hay mucha evidencia de esto, y unido a los tiempos que podemos ver en el libro de Hechos, es que podemos pensar que esto sucedió estamos hablando del verano o el otoño del 56 después de Cristo, antes de que Pablo viajara a Grecia o la región de Acaya, específicamente a Corinto, donde estuvo unos 3 meses, y de ahí partió hacia Judea. Esto nos lleva al asunto de analizar el hecho de que Pablo hiciera varias visitas e incluso cartas a los corintios. Pablo haría una tercera visita a los corintios. Eso es lo que dice en el 13:1. Esto probablemente se refiere a visitas posterior al tiempo que estuvo viviendo ahí. Muchos piensan que esto incluye el tiempo de la primer visita de Pablo, es decir, el tiempo en el que Pablo estuvo alrededor de 18 meses o año y medio entre los corintios, y después una segunda visita y una tercera visita. Pero según lo que nosotros vimos en la introducción o en contenido de Primera de Corintios, Pablo probablemente hizo una visita después de que él estuvo ministrando en Corinto. Entonces ahí va una visita, luego hizo otra visita entre la primera y la segunda de Corintios, y iba a ser una tercera, pero ya no pudo porque se fue a Troas y después fue perseguido y después fue a Macedonia. Entonces Pablo dice que ahora va a ser una tercera visita, es decir, 3 visitas después de que Pablo plantara la iglesia en los Corintios. La visita anterior había sido dolorosa, es lo que dice, que ya no quiere ir otra vez con tristeza. Y esto llevó a Pablo a escribir una carta más severa, es decir, dice, ya no les voy a escribir así. Esto fue por un asunto que hubo de otra persona
algunos piensan que es la misma persona de Primera de Corintios, pero hay muchas razones para pensar que no se trata de la misma persona, porque ahora Pablo está hablando de la restauración de esta persona que fue disciplinada. Entonces Pablo les escribe ahora en otro tono, vamos a decirlo, porque escribió otra carta entre Primera y Segunda de Corintios que fue más dura, pero la respuesta a esta carta de los Corintios fue positiva y Tito regresó a Pablo con este informe. Este informe lo vemos en el capítulo 7, versículos 6 al 16. Y todo esto nos demuestra una vez más la constante comunicación que tuvieron Pablo y los Corintios, lo cual ya se deja ver en la primera carta, en la que Pablo está respondiendo preguntas de los Corintios que probablemente se dieron a través de cartas anteriores a Primera de Corintios. Entonces, Primera y Segunda de Corintios, lo que nos vemos aquí ya de entrada es que Primera y Segunda de Corintios no son las únicas cartas a los Corintios. Hubieron más. La pregunta es, ¿por qué no tenemos esas cartas? Las cartas extras mencionadas en Primera y Segunda de Corintios no fueron preservadas porque probablemente su naturaleza fue más personal y específica. Vamos a decirlo de esta forma, estas cartas eran más cartas y no tanto epístolas. Las epístolas, las epístolas lo que nos indican es que esta carta podría ser leída en público y específicamente vamos a decir lo que podría ser leída por otras cartas, es decir, su contenido tenía valor para otras iglesias también. Y estas cartas que se preservaron, Primera y Segunda de Corintios, aunque también son un poco más personales que las demás cartas de Pablo, fueron consideradas por los creyentes para ser copiadas, es decir, para ser eh, reproducidas y poder ser preservadas. Y es lo que tenemos hasta ahorita, porque fueron dos cartas inspiradas por Dios para nuestro beneficio. Entonces vamos a ver un bosquejo de Segunda de Corintios. Primero tenemos la salutación inicial del 1 al 11. Luego tenemos esta sección del 1 al 7, que es la defensa de Pablo, pero también la reconciliación, es decir, una defensa de Pablo para reconciliarse o que los corintios se reconcilien con él. Luego vemos el asunto de la generosidad, donde Pablo vuelve a tratar el tema de la ofrenda, ¿verdad?, a los pobres de Jerusalén. Y luego vemos esta parte de la confrontación entre una parte un poquito más dura de Pablo y luego las recomendaciones finales. Y bueno, esto es todo por la introducción de Segunda de Corintios, perdón. Espero que hayas podido aprender mucho y que esto nos prepare el terreno para entrar de lleno a estudiar la carta a la siguiente clase. Nos vemos.